Para finalizar la jornada académica de hoy, martes 24 de noviembre, hemos invitado al doctor Joaquín Guillermo Gómez Dávila para que exponga el tema Derechos Sexuales y Reproductivos. El doctor Gómez Dávila es médico y cirujano egresado de la Universidad de Antioquia, en donde también se especializó en ginecología y obstetricia y en epidemiología. Es doctor en salud pública de la misma universidad y es docente titular de la Facultad de Medicina. Un cordial saludo para todas y todos. Para mí es un placer estar en este Congreso de Medicina General y Social con un tema que creo que es de toda la pertinencia para este tipo de congresos y para la sociedad médica en general. Mi nombre es Joaquín Gómez, yo soy profesor titular del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia y próximo a ser doctor en salud pública. El tema que les traigo hoy es el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos que han sido, podría decir yo, poco considerados y poco estudiados en los ámbitos de las ciencias de la salud. Vamos a ver algunos aspectos generales relacionados con el tema y podemos decir que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son considerados por la Organización de Naciones Unidas como derechos humanos. Adicionalmente, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, a pesar de haber sido estos acuerdos, haber sido firmados por diferentes países miembros de la Organización de Naciones Unidas, se han implementado de manera desigual en los diferentes países, incluido Colombia. Adicionalmente, podemos decir en términos generales en Latinoamérica nos encontramos en países que tienen una prevalencia de un Estado patriarcal. Quiere decir esto, un Estado donde la masculinidad tiene subyugadas a las mujeres y es la que manda en todos los órdenes de la sociedad. Adicionalmente, los derechos sexuales y reproductivos son importantes pues porque a pesar de que tenemos métodos anticonceptivos, no todas las mujeres tienen acceso a ellos, o las que tienen acceso tienen problemas con su utilización y se presentan fallas anticonceptivas y muchas veces estas mujeres deciden terminar con su gestación, pero tienen dificultades para acceder al aborto seguro, uno de los derechos sexuales y reproductivos. Y obviamente les toca recurrir a abortos clandestinos, lo cual genera graves riesgos para la salud y la vida de la mujer. Hablando específicamente de América Latina, podemos decir que América Latina es una región pluriétnica, multicultural, pero sobre todo caracterizada por grandes desigualdades económicas, políticas y sociales. Yo creo que eso es una realidad inocultable y Colombia es un digno ejemplo de todo ello. Pero hay grupos más vulnerables, entre ellos las mujeres, y más aún si estas mujeres son pobres, rurales, afrodescendientes o indígenas. Viven en condiciones extremas muy difíciles. Adicionalmente, la Iglesia Católica tiene una gran influencia en nuestros países y existe una negación permanente y persistente de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Adicionalmente, tenemos la razón más alta de abortos en el mundo por cada 1000 mujeres entre 15 y 44 años. Y la razón ha venido, no solo es la razón más alta, sino que ha venido en aumento, pasando de 40 a 44 por cada 1000 mujeres entre los años 2010 y 2014, situación que es altamente preocupante, por supuesto. En
la visibilización del tema de los derechos sexuales y reproductivos, las mujeres han tenido un gran protagonismo. Las luchas feministas por los derechos han sido fundamentales. Por ejemplo, en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de 1968 en la República Islámica del Cairo, se inició el proceso de consolidación de los derechos sexuales y reproductivos. Luego, en la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo en el año 94, se dio una gran discusión, una gran confrontación entre la Iglesia Católica, que hacía parte de la Organización de Naciones Unidas en ese momento, y las mujeres, principalmente, o un grupo muy nutrido de mujeres latinoamericanas. Afortunadamente, las mujeres lograron sacar adelante la agenda de los derechos sexuales y reproductivos a pesar de la radical oposición de la Iglesia. Al año siguiente, en el 1995, en la Conferencia de la Mujer de Beijing, en China, estos derechos sexuales y derechos reproductivos fueron ratificados y consignados como derechos. Y posteriormente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, se comprometió a formular programas para la salud de las mujeres, acogiendo el marco de los acuerdos del Cairo y de Beijing. Entonces estos hitos han sido supremamente importantes, donde las mujeres latinoamericanas han tenido un papel fundamental y donde específicamente nuestros países han firmado dichos acuerdos. Sin embargo, la firma de estos acuerdos no implica que necesariamente los derechos se den en el día a día de las mujeres. Las luchas feministas se han enmarcado dentro de tres líneas. Una de ellas es la salud pública, demostrando que el aborto clandestino es causante de un sinnúmero de morbilidades y de mortalidad para la región. Cerca del 20 al 30% de las mujeres se hacen un aborto inseguro y presentan infecciones de los órganos reproductivos. El 20 al 40% presentan infección del tracto genital superior, el 25% presentan una incapacidad temporal o permanente que requerirá atención médica, y cada año se calcula que mueren 47.000 mujeres a consecuencia de complicaciones relacionadas con el aborto en el mundo. 8 millones sufren complicaciones que requieren tratamiento médico, pero solo 5 tienen acceso a dicho tratamiento. Y en América Latina, la razón de letalidad por aborto inseguro es de 30 por cada 100.000 nacidos vivos. Como ustedes pueden observar, es evidente que es un problema de salud pública prioritario y al cual sinceramente creo que le hemos prestado muy poca atención. Pero también las luchas feministas se centran en que el tema de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos es un tema de justicia social. Y es así como el 98% de las mujeres que mueren y que sufren complicaciones a consecuencia del aborto viven en países en vías de desarrollo. Es innegable que las desigualdades, la inequidad son causantes de estas muertes. Entonces, las luchas feministas también se apoyan en este argumento. Adicionalmente, también es un tema de igualdad de género. La Corte Constitucional Colombiana, por ejemplo, reconoció en la sentencia C-355 del año 2006 que la igualdad, la equidad de género y la emancipación de la mujer y las niñas son esenciales para la sociedad y por lo tanto constituyen una de las estrategias directas para promover la dignidad de todos los seres humanos y el progreso de la humanidad en condiciones de justicia social. Entonces es innegable que esta lucha por la igualdad es una lucha por el mejor estar de nuestra sociedad.
Aquí ustedes pueden ver simplemente un artículo, pero es interesante porque estas son las tasas estimadas de aborto inducido por 1000 mujeres entre 15 y 44 años por áreas geográficas del mundo. Y ustedes pueden observar que, por ejemplo, esta línea azul, que son los países desarrollados, donde la mayoría de los países tienen legalizado el aborto ha venido en una franca disminución. Esto debido a el empleo adecuado de métodos anticonceptivos, el empleo del aborto seguro en el momento indicado, y esto ha llevado a que el aborto en términos generales a nivel global haya disminuido. Sin embargo, Latinoamérica no solo no ha disminuido, sino que ha venido en un aumento del número de abortos, como pueden ustedes observar en esta línea. Entonces es preocupante cómo la falta de cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos se refleja, por ejemplo, en esta gráfica, y eso que no estamos mirando las consecuencias de estos abortos, muchos de ellos clandestinos. Ahora miremos la situación de Colombia. En Colombia la Corte Constitucional emitió la sentencia C-355 en el año 2006, donde reconoce los tratados internacionales firmados por Colombia como parte del bloque de constitucionalidad. Esto quiere decir que esos tratados emitidos en la reunión del Cairo y emitidos en la reunión de Beijing fueron firmados por el gobierno colombiano. Por consiguiente, hacen parte del bloque de constitucionalidad. Adicionalmente, la Corte hace algo muy importante, y es ponderar el derecho a la vida del feto con respecto al derecho de la mujer a su autonomía y a su poder de decisión. Efectivamente, en este caso particular del aborto hay una colisión, hay un choque entre dos derechos: el derecho a la vida del feto y el derecho a la autodeterminación y a la autonomía de la mujer. Y la Corte pondera estos derechos y dice que el derecho de la mujer es superior al derecho a la vida del feto, dado que el feto aún no ha nacido, todavía no es una persona. Mientras tanto, la mujer ya es una persona, ya la sociedad ha invertido una gran cantidad de recursos en ella, y por consiguiente reconoce esa autonomía de las mujeres para tomar decisiones. La sentencia también estipula 3 causales necesarias para la interrupción voluntaria del embarazo. Estas 3 causales no son motivo de esta conferencia, esto lo traigo simplemente como un ejemplo de derechos sexuales y derechos reproductivos. Pero adicionalmente la Corte no fijó una edad gestacional, y esto implica en la práctica que la mujer puede decidir terminar voluntariamente con su gestación desde el primer día de embarazo hasta el último día de su embarazo. Yo sé que esto es muy duro para la mayoría de las personas, es una situación que genera a veces rechazo y repudio, pero tenemos que tener en cuenta que una mujer, cuando toma la decisión de terminar con una gestación, lo hace por encima de la legislación, de la religión, de lo que le digan sus familiares o amigos, y es una decisión que es supremamente bien pensada, es una decisión supremamente reflexionada, no es una decisión a priori o a la carrera. Es importante, para entender todo este contexto, mirar algunas definiciones que nos ayudarán a entender el por qué los derechos sexuales y los derechos reproductivos no han sido asumidos de manera plena por nuestros países. Miremos, por ejemplo, la categoría de género, una categoría muy trabajada por el ámbito feminista, y la categoría de género se refiere a las relaciones sociales de desigualdad entre sexos. Esto quiere decir que existe un poder, una dominación, una desigualdad y una discriminación
de la masculinidad contra las mujeres. Y eso ustedes lo pueden observar en múltiples ámbitos de la vida cotidiana. Por ejemplo, las mujeres ganan menos que los hombres, las mujeres ocupan menos cargos directivos en las empresas que los hombres, etcétera, etcétera. Entonces, a esto se refiere la categoría de género, a esta discriminación persistente contra las mujeres. Hay otra categoría que es muy importante y es la categoría de sexualidad, y es la parte integral de la personalidad de todo ser humano, y su desarrollo pleno depende de la satisfacción de las necesidades humanas básicas como el deseo de contacto, la intimidad, la expresión emocional, el placer, la ternura, el amor. El desarrollo pleno de esta sexualidad es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social. ¿Y por qué traigo esta definición? Porque en nuestra región y específicamente en nuestro país hay una negación sistemática tanto por la autoridad eclesiástica como por integrantes del propio Estado de la sexualidad, y hay una oposición radical a que se emitan cátedras de educación sexual en los diferentes colegios, y esto obviamente entorpece y enturbia el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y en la práctica clínica traigo una categoría que me parece central, y es la categoría de violencia obstétrica. Pero en este caso me voy a referir fundamentalmente a la violencia obstétrica durante la interrupción voluntaria del embarazo tardía, o sea, aquella que ocurre después de las 21 semanas de gestación. Esta consiste en una violencia de género que ha sido realmente poco estudiada y denunciada y que no ha sido asumida cabalmente por nuestras instituciones de salud, y se caracteriza por maltrato verbal, culpabilizante y desobligante, negación de anestesia, violación de la intimidad de las mujeres, martirio al dejarles, por ejemplo, el feto muerto cuando ya nació, se los dejan en el vientre o se los dejan al lado por largos periodos de tiempo, hay demoras injustificadas en la atención, hay presencia en las instituciones de personal de comunidades religiosas que culpabilizan y amenazan a las mujeres con el infierno por hacer este tipo de prácticas, y obviamente todas estas son características de la tortura, tanto emocional como física, y esto no es dicho por mí, esto es dicho por la CEDAW, la Comisión Internacional contra la Tortura, y pues hay que admitir que nosotros como personal de la salud estamos actuando muchas veces como torturadores de las mujeres. Y esta definición me parece central para poder entender el contexto en el que estamos hablando, y es la definición de patriarcado. Esta es una definición de Humberto Maturana, que ha sido, digamos, modificada en su orden por parte mía, y consiste en una red cerrada de conversaciones caracterizada por las coordinaciones de acciones y emociones que hacen de nuestra vida cotidiana un modo de coexistencia que valora el poder como dominación, la guerra, la competencia, la lucha, las jerarquías, la autoridad, la procreación, el crecimiento, la apropiación de los recursos y la justificación racional del control y de la dominación de los otros a través de la apropiación de la verdad. Aquí en esta definición caben todos nuestros males de nuestra sociedad en el siglo XXI. La depredación y contaminación del medio ambiente, la destrucción de bosques, la desaparición de especies animales, la contaminación de los océanos, la dominación de grandes grupos humanos, los refugiados en Europa, las mujeres a nivel global. Entonces el patriarcado establece el dominio masculino y la subalternidad de lo femenino, dándole todo el sentido a la categoría de género.
Adicionalmente tenemos, esto es de Gayatri Chakraborty Spivak, la subalternidad. Ella lo escribe en el contexto hindú, hablando de la subalternidad del pueblo hindú ante la dominación inglesa, pero es aplicable perfectamente en el sistema patriarcal con la dominación de la masculinidad sobre la feminidad. Y es simplemente el silenciamiento estructural del subalterno o subalterna dentro de la narrativa histórica capitalista. No hay duda de que el subalterno habla físicamente, por supuesto. Sin embargo, su habla no adquiere el estatus de diálogo. Él o la subalterna no ocupan una posición discursiva desde la que puedan hablar o responder. Y Spivak dice, es el espacio en blanco entre las palabras, y dicho silencio no significa que el subalterno o la subalterna no existan. Y esto lo vemos todos los días en nuestra sociedad. Simplemente un ejemplo, los habitantes de calle. Los habitantes de calle son seres que van por el mundo, todo el mundo los mira, pero casi nadie se mete con ellos, no les interesan, se consideran seres inferiores, desechables, decían en algún momento. Entonces todo este contexto nos lleva a algo que es fundamental, y es que estamos en una sociedad patriarcal donde la masculinidad es preponderante y domina a las mujeres, donde las mujeres han tenido que luchar abiertamente por los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y donde han ido ganando terreno paulatinamente. Sin embargo, hay grandes sectores de la sociedad y la mayoría de la Iglesia Católica que se opone definitivamente a dichos derechos. Miremos acá, porque siempre hablamos de derechos sexuales y reproductivos y nunca los enunciamos. Yo me voy a permitir enunciarles estos derechos y aquí los tenemos. El primer derecho es tener derecho a condiciones ambientales, educacionales, nutricionales, afectivas y de salud apropiadas para el desarrollo humano. No pensemos sino en los niños y niñas de La Guajira que se están muriendo de hambre. También tenemos derecho al ejercicio autónomo de la sexualidad, a gozar con o sin finalidad coital, de acuerdo con las propias preferencias y la protección legal de las mismas. Aquí podemos enmarcar las luchas de los grupos LGTBI por la igualdad en nuestra sociedad y la discriminación a que han sido sometidos desde siempre. La sexualidad placentera y recreacional, independiente de la reproducción, ese es un derecho. A decidir y usar contraceptivos gratuitos o a bajo costo, con información actualizada, seguimiento y el deber de quienes los prescriben de responder por sus efectos. En esto Colombia ha tenido avances innegables, sin embargo creo que nos hace falta empoderar más a las mujeres y ser más responsables como personal de salud. Conocer, respetar y amar el cuerpo y los genitales, amor, la sexualidad y el erotismo, buscar afecto y relaciones sexuales, orgasmo y hacerse libres en la intimidad, relación sexual independiente de la edad, del estado civil o modelo familiar, exenta de cualquier forma de violencia, de abuso o acoso, cosa que tampoco se cumple cabalmente entre nosotros. La maternidad debe ser libre y se debe vivir como una propia elección y no como una obligación. Entonces, cuando una mujer siente que no quiere estar en embarazo, que no puede estar en embarazo, no le podemos imponer que sea madre sí o sí. Y ese es un mandato del sistema patriarcal, por supuesto, y por eso tanta oposición al aborto en nuestro medio. Adicionalmente, los hombres y las mujeres tienen derecho a participar con igualdad de responsabilidad en la crianza, reasumiendo creativamente las diferentes actividades en el hogar y construir identidades propias más allá de los roles de género.
Pensemos solamente en los papás proveedores que no se entienden ni con la casa ni con los hijos y a veces ni con su mujer. Está la educación sexual oportuna, integral, laica, gradual, científica y con enfoque de género. Y hago énfasis en laica porque no puede ser una educación sexual con base en creencias y mitos religiosos. Obviamente se tiene derecho a servicios de salud gratuitos y de calidad que faciliten el cuidado integral de la gestación, el parto, el posparto y la crianza, acompañados por legislaciones apropiadas, y también la adopción y tratamiento para la infertilidad de tipo integral, asequibles y razonables, situación que solo está disponible en nuestro medio para las personas que tienen mucho dinero. Las personas que no tienen suficiente dinero, que es la gran mayoría de nuestra población, no tienen acceso a este tipo de servicios. Negarnos a facilitar investigación con la función reproductiva de las mujeres. Ellas tienen derecho a ello, tienen derecho a participar como ciudadanos y ONG en la formulación e implementación de políticas y programas de población y desarrollo, y también se tiene derecho a no tener actividad sexual. Después de mirar todo este ámbito, vamos a entrar a las conclusiones que son muy generales, pero que yo creo que nos pueden aportar mucho. La primera conclusión es: el uso del poder como dominación es el eje central del patriarcado, que se manifiesta con violencia, misoginia y prejuicios en contra de las mujeres, manifestaciones que se exacerban aún más en las situaciones extremas como la interrupción voluntaria del embarazo tardío, y que hacen que los hombres, a pesar de estar implicados en el proceso, no asuman en la mayoría de los casos su responsabilidad, porque han sido socializados para entender y vivir su masculinidad en términos de dominación, violencia y desprecio por las mujeres. Chistes misóginos en las redes sociales, simplemente por poner un ejemplo. Los preceptos androcéntricos totalizantes que buscan imponer una verdad normalizante niegan la realidad variada y diversa, limitando la comprensión y la respuesta de las personas y las instituciones frente a las necesidades, intereses y derechos de las mujeres. Todo se uniforma, todos entran al mismo servicio, a todos se les atiende igual, y esto no tiene ningún sentido. Y la salud pública colombiana está alejada de la salud de la población, obviamente, y de la salud de las mujeres en particular, especialmente en lo referente a la interrupción voluntaria del embarazo en todas sus modalidades, y está dedicada a la perpetuación de un sistema de salud, de un sistema socioeconómico injusto e inequitativo. Y yo creo que este es un llamado a la reflexión en un congreso como estos, donde lo social es trascendental. Y simplemente para terminar les dejo esta frase de Simone de Beauvoir: le cortan sus alas y luego las culpan por no saber cómo volar. Muchas gracias, fue todo un placer estar con ustedes. Hoy, gracias a nuestros equipos de respuesta inmediata, hemos visitado 124 municipios antioqueños, realizando 2.498 gestiones en salud. Para esta gestión, se cuenta con 4 epidemiólogos de campo, 9 enfermeros regionales, 28 epidemiólogos voluntarios docentes del CES, los cuales se están desplazando a los municipios, realizando acompañamiento a los alcaldes, directores locales de salud y gerentes de las instituciones prestadoras de servicios de salud para fortalecer de esta manera la gestión y comunicación del riesgo, asesoría y asistencia técnica a los equipos ERI municipales, así como la socialización de los protocolos de prevención y autocuidado a los habitantes del territorio. Unidos. Gobernación de Antioquia.